todos nuestros amigos de Literatura Visión. Un lunes más con la alegría de compartir con ustedes y de traer nuevas sorpresas, nuevos trabajos literarios que esperamos sean del agrado de todos. Como siempre, María Josefa. Saludos. María Josefa San Juan y Aurea Sosa, mis compañeras de trabajo, que a veces nos alamos los pelos, pero siempre venimos aquí con una sonrisa y todos de acuerdo, todos de acuerdo. Eso es como decimos, la ropa sucia se lava en casa. Allá peleamos, pero aquí venimos a darles un cariño sincero a todos con nuestro trabajo. No nos dé fama de guerreras. No, si estamos ya luchando por la paz, por la paz de mundial. eso, a dejarles un poquito de cariñito que endulza. Perdón que moleste por ahí abajo, pero es que estoy tratando de acomodar. Bueno, entonces comenzamos con este nuevo lunes que tenemos grandes sorpresas. Ustedes van a estar encantados con el trabajo, yo lo sé, porque seguimos con nuestro trabajo sobre las mujeres en el mundo, lo que han hecho, lo que trataron de hacer, lo que pudieron lograr, los reconocimientos que consiguieron a través del tiempo, los reconocimientos que perdieron en manos de los hombres y todas estas cosas que sucedieron, pero que fueron mujeres con la perseverancia y el deseo de triunfar, así como nosotros. Así como nosotros, que vamos siempre por más y seguimos adelante, aunque no nos den ningún reconocimiento ni nos den los premios Nobel, pero estamos aquí. Bueno, entonces, pero nos dan el cariño de todo, que vale más que cualquier otro. Tenemos nosotros que nosotros nos celebramos una a la otra. como dijo Juan Palomo. Como Juan Palomo, yo lo hago, yo me lo como. Bueno, un poquito de chiste para empezar, de humor. En días pasados fue bueno, más adelante seguimos el cuento. En el mundo que el hombre dominaba y donde los roles femeninos eran rígidos y determinados, la mujer encontró en la literatura una puerta de expresión y de reconocimiento negado en otras actividades, y es posiblemente el primer campo cultural en el cual entra la mujer. La mujer accede a la literatura antes que a otras actividades creativas, porque para escribir no es preciso un título académico, fíjense bien, ni unos conocimientos especializados, aunque el alto costo de los libros limitó la posibilidad de lectura. La literatura no fue negada a las que tenían acceso a estas colecciones privadas. Y como sabemos, la única forma razonable de aprender a escribir es leer antes. Leer antes lo que los otros han escrito. La flexibilidad en el horario, hogar y sencillez de material necesario para esta actividad, no se necesita otra cosa que una pluma y una hoja de papel. Hicieron de la literatura una actividad al alcance. Sin embargo, el acto de escribir no era uno de los roles asignados a la mujer, mucho menos el papel pasivo que la mujer jugó en las primeras obras literarias y en objeto de elogio y contemplación del Renacimiento. En la España católica, la de la Inquisición, un gran paso lo dio Juan Luis Vives en su libro Formación de la Mujer, en 1528, donde defiende la idea de que la mujer debe aprender a leer para conocer y aprender mejor los textos sagrados y los clásicos. Pero eso sí, fíjense bien cómo era la cosa ya, sin descuidar sus obligaciones domésticas ni olvidar que nunca pueden hablar en público. Otro que más o menos pensaba igual, Fray Luis de León. En La Perfecta Casada, escrito en el 1583,
también defiende la idea de que la mujer debe aprender a leer, pero permaneciendo en silencio. O sea, lee, pero cállate. Otra cosa diferente opina el fraile de escribir al afirmar que no debe aprender a escribir, pues jamás una mujer puede saber más que un hombre. ¿Ustedes qué opinan? Discriminación. Feminismo, hay que entrar por ahí. En España no valió ni que una religiosa como Teresa de Jesús se aficionara y ejerciera la literatura, pues fue perseguida y condenada por la Inquisición, acusada de practicar una doctrina nueva y supersticiosa, llena de embustes y semejante a la de los alumbrados de Extremadura. Los inquisidores investigaron el libro de la vida con la seguridad de que contenía engaños muy graves para la fe cristiana. Pero si en España había persecución, en la anglicana Inglaterra, Jane Austen escondía sus textos cada vez que alguien entraba en su habitación, por vergüenza de que la vieran escribiendo. De ella hablaremos un poquito más adelante. A lo largo del siglo XX se produce una auténtica revolución, comenzando por el cambio de la representación de la mujer en las obras literarias, cuyos ilustrativos ejemplos los representan las novelas de Madame Bovary y Ana Karenina, muy diferente a la mujer imprudente como Eva Pandora, la mujer idealizada como Dulcinea o la Beatriz de la Divina Comedia, la transgresora representada en Bradamante de Orlando Furioso o la mujer caída como Margarita Gautier de La Dama de las Camelias o Hester Prynne en La Carta Escarlata. Veremos ahora cómo se modifica este concepto feminista a través del tiempo y de la historia de la mujer en la literatura. En la antigüedad, en las epopeyas homéricas, la antigua Grecia se describe como una sociedad patriarcal, donde la mujer tiene un papel triple: esposa, reina y ama de casa. En la democrática Atenas, la mujer era una eterna menor, pues no poseía derechos jurídicos ni políticos. En Esparta se les ponía al cuidado del Estado, que las educaba para formar madres vigorosas que parieran guerreros sanos y fuertes, pero al menos tenían más control sobre su dinero. Sin embargo, de Grecia es Safo, nacida en la isla de Lobos, De Lesbos. I'm sorry. Español. La décima, en la isla de Lesbos, la poeta a quien Homero llamó la 10ª musa, probablemente perteneciente a una familia de la aristocracia. No existen muchos datos biográficos sobre ella y solo se conocen algunos poemas y fragmentos extraídos de citas tardías, tradición indirecta y de papiros. El contenido amoroso de sus poemas propició toda clase de habladurías y rumores sobre su vida. Es considerada una de las poetisas o poetas más sobresalientes de la poesía lírica griega arcaica. Safo habla de la pasión amorosa que se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas, como los celos, el deseo o una intangible nostalgia. Los rasgos más característicos de su obra son la naturaleza serena y dulce, la belleza de la mujer, el erotismo, las fiestas matrimoniales, todo ello aderezado por una sensibilidad y dulzura insuperables. En la Edad Media hereda el concepto de la mujer de la antigua Grecia, sobre todo de Homero y Aristóteles, juntos a las tradiciones bíblicas
judeocristianas. De las escrituras de la Edad Media, poco conocimiento se tiene, pues los libros de textos parecen haberse olvidado de ellas y se manifestaron en la literatura con cartas, poemas y relatos cortos. Tienen en común que por su privilegiada situación familiar tuvieron acceso a una destacada escolaridad, para nada común en su época, y el dominio del latín o el griego las puso en contacto con obras de la literatura clásica. Eloísa de Paráclito, París, 1101 al 1164. Una bella mujer dotada de una cultura excepcional para su época, pues a su joven edad de 17 años ostentaba estudios en filosofía y teología, además del dominio del latín, el griego y hebreo. Eloísa dejó escrito el testimonio de su trágico amor con las cartas que enviaba desde un convento al monje Abelardo. Eloísa nació en algún lugar de Francia a finales del siglo XI como hija ilegítima de un noble y fue criada en París por su tío Fulberto, canónigo de la catedral. Por alguna razón desconocida, quizás la inteligencia de la niña, el tío decidió darle la educación que en aquel entonces se reservaba tan solo para los niños varones de las familias ilustradas. En 1113, cuando ella tenía unos 20 años, Fulberto alquiló una de las habitaciones de su casa al filósofo Abelardo, una auténtica estrella en París por su sabiduría. 13 años mayor que Eloísa y muy atractivo, Abelardo no tardó en conquistar a aquella mujer que estaba extrañamente a su altura en lo intelectual. Tras muchos meses de relaciones secretas, Eloísa se quedó embarazada y huyó de casa de su tío para dar a luz un niño que quedó al cuidado de la hermana de Abelardo. Él decidió que ya que había deshonrado públicamente a la joven, debía contraer matrimonio con ella. Eloísa se negó a casarse, argumentando que el matrimonio era para las mujeres una especie de prostitución y que para Abelardo supondría además el final de su carrera, pues tendría que dedicar sus esfuerzos a ganar dinero para mantenerlos a ella y a su hijo, y no a desarrollar su intelecto. Finalmente aceptó con la condición de que su boda fuese un secreto sin llegar a constituir un hogar familiar. Ya casada, Eloísa volvió a vivir con su tío, pero el canónigo quería que ambos reconocieran en público su matrimonio y comenzó a darle palizas para presionarla. Ella terminó por huir de nuevo y refugiarse en un convento, donde su marido siguió visitándola en secreto. Violento y vengativo, el tío dirigió entonces su ira hacia Abelardo. Una noche, mientras dormía, unos hombres enviados por él lo castraron. Aquello supuso el final de la vida en común de la pareja. Unos meses después, Eloísa, sintiéndose culpable por lo que le había sucedido a su marido, tomó los hábitos. Más tarde, apoyada por Abelardo, fundó la abadía del Paracleto, que se convirtió en uno de los primeros monasterios exclusivamente femeninos existentes. Allí vivió hasta su muerte a los 60 años. 20 después que su marido, tras haber hecho de la abadía un importante centro intelectual y musical de su propia obra, sus poemas, canciones y textos en prosa tan solo se conservan en una oración fúnebre y 4 de sus magníficas cartas a Abelardo escritas ya desde el convento. En ellas defiende con intensidad e inteligencia
su extraordinaria pasión y la fuerza de su deseo hacia aquel hombre, convirtiéndose así en las primeras reflexiones sobre el amor realizadas por una mujer en la cultura occidental. María de Francia. Poco se sabe de la vida e identidad de María de Francia, poeta originaria de la isla de Francia y que vivió en Inglaterra en el siglo XII, donde escribió en anglo-normando, lengua hablada por las élites de Inglaterra. Fue la primera poeta en lengua francesa y sus obras son una de las primeras muestras de amor cortés en la literatura. Se sabe que hablaba latín, común entre el clero y las clases más educadas de su época, pues tradujo de esa lengua el Purgatorio de San Patricio, obra que narraba el viaje mitológico del apóstol irlandés al más allá. Se le atribuye la obra 12 Lais Bretones, una serie de poemas narrativos cortos centrados en glorificar conceptos del amor cortesano, notable sobre todo por su celebración del amor, su originalidad y la viveza de sus descripciones, que constituyen un hito en la literatura de la época. El honor de ser la primera mujer en la historia que vivió de la literatura le corresponde nada más y nada menos que a Cristina de Pizán, nacida en Venecia en 1364 y muere en 1430, quien se encontró huérfana y viuda con 3 hijos a cargo de su madre y una sobrina a la edad de 25 años, hija de un astrólogo real, alquimista y físico. En ese entorno fue educada en forma autodidacta en lenguas, dominando el francés, el italiano y el latín. Cristina decidió aprovechar su cultura para mantener a la familia por medio de la escritura. Sus poemas, canciones y baladas fueron bien recibidas y pronto fue capaz de mantener a su familia. Su popularidad se incrementó y pronto fue apoyada por muchos lores y ladies medievales, incluidos los duques de Burgundy, el rey Carlos VI y su esposa la reina Isabela de Bavaria. El Renacimiento y el Barroco, el despertar cultural de la humanidad en las artes y las ciencias del Renacimiento no trajo al mismo tiempo un cambio notable en la percepción cultural de la mujer. Las manifestaciones literarias de mujeres de este periodo son principalmente de mujeres pertenecientes a congregaciones religiosas, en las que se destacan Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz. Pensamientos en una mujer. El siglo de oro español. Luego del descubrimiento y la unificación de España, el país encontró un lugar importante en la literatura universal y con Miguel de Cervantes y Lope de Vega dio el salto a un nivel superior. De esta época es María de Zayas y Sotomayor, Madrid, 1590 a 1661. El estilo realista y picaresco, abundante en reivindicaciones feministas y pinceladas eróticas, ha hecho de la obra de María de Zayas y Sotomayor un auténtico punto y aparte en el panorama literario del siglo de oro. No hay detalles muy concretos sobre su vida. Hay registros que mencionan a María de Zayas en muchos, pero es imposible determinar cuál corresponde a la escritora. Lope de Vega llamó genio raro y único. En sus trabajos subyace un propósito común: denunciar las limitaciones que para la mujer representaban la moral y los usos sociales del siglo XVII.
Sus protagonistas son mujeres de carácter fuerte, decididas, que ceden ante el impulso amoroso, no tanto por una mera atracción sexual, como para ejercer un acto de libertad individual. De escritores contemporáneos como Lope, se sabe que las obras de Zayas eran reconocidas ya por el año 1621, pero luego de publicar Engaños amorosos, todas las referencias a Zayas desaparecieron. Durante los años 1650 a 1659, Escarrón y Bois Robert traducían sus obras al francés, pero sin incluir el nombre de María de Zayas. Aunque las traducciones fueron populares por toda Europa, se les dio crédito a Cervantes. La Inquisición en el siglo XVIII prohibió reeditar sus obras. Durante el siglo XIX, sus obras se criticaban por obscenas, lascivias, sádicas o corruptas. Hoy se considera una mujer precursora del feminismo, erudita, en una época en que las mujeres no recibían educación formal. La Ilustración y el siglo de las luces, el movimiento ideológico de origen francés que proclama razón, experiencia y acumulación de conocimientos en la búsqueda de la verdad, tampoco llegó por igual a ambos sexos. Se distinguen, sin embargo, Madame de Staël y Josefa Amar y Borbón. Josefa Amar y Borbón nació en 1749 y falleció en 1833. Fue una pedagoga y escritora española de la Ilustración. Alcanzó una erudición más que notable que ejerció con independencia de juicio y dentro de los parámetros del europeísmo universalista de la época. Sus obras pretenden valorar el papel de la mujer y propiciar la igualdad ante el hombre. Entre sus obras de defensa de la mujer se destacan la autoría del discurso en defensa del talento de las mujeres y de su aptitud para el gobierno y otros cargos en que se emplean los hombres, a la Real Sociedad Matritense. En 1786, el discurso sobre la educación física y moral de las mujeres. En 1790, además de importancia de la instrucción que conviene dar a las mujeres, en 1784, y del ramillete de escogidos consejos para la mujer, debe tener presentes en la vida del matrimonio. En 1784, estos dos últimos escritos están perdidos. Jane Austen nació en 1775 y falleció en 1817. Fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana. La ironía que empleaba para dotar la comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea considerada entre los clásicos de la novela inglesa, a la vez que su recepción va, incluso en la actualidad, más allá del interés académico, siendo sus obras leídas por un público más amplio. Nació en la rectoría de Steventon, Hampshire. Su familia pertenecía a la burguesía agraria, contexto del que no salió y en el que sitúa todas sus obras, siempre en torno al matrimonio de su protagonista. La candidez de las obras de Austen, sin embargo, es meramente aparente, si bien puede interpretarse de varias maneras. Los círculos académicos siempre han considerado a Austen como una escritora conservadora, mientras que la crítica feminista más actual apunta que en su obra puede apreciarse una novelización del pensamiento de Mary Wollstonecraft sobre la educación de la mujer.
ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones, algunas veces reproducidas de forma fiel, como el clásico Más fuerte que el orgullo, de 1940, dirigido por Robert Z. Leonard, protagonizada por Greer Garson y Laurence Olivier, y en otras haciendo adaptaciones a la época actual, como es el caso de Crueles, adaptación libre de Emma. Otras versiones son las de Sentido y Sensibilidad, de 1995, Mansfield Park, del 2000, y las de Orgullo y Prejuicio, en el 2004. Sin embargo, la versión más fiel y perfecta que hasta ahora se ha hecho del libro de Orgullo y Prejuicios es la serie que presentó la BBC. El interés que la obra de Jane Austen sigue despertando hoy en día muestra la vigencia de su pensamiento y la influencia que ha tenido en la literatura posterior. Su vida también ha sido llevada al cine con la película Becoming Jane en el 2007. El romanticismo. En el siglo XIX se desarrolló el romanticismo, que exaltaba la rebeldía y la libertad. George Sand, Aurora Dupin, baronesa Dudevant, París, 1804-1876. Escritora francesa, su primera novela Rosa y Blanco fue escrita en 1831 en colaboración con Jules Sandeau, de quien tomó presumiblemente su seudónimo de Sand. Su vida misma desafía todos los convencionalismos para una mujer de su posición. Después de abandonar a su esposo, Aurore comenzó a preferir el uso de vestimentas masculinas, aunque continuaba vistiéndose con prendas femeninas en reuniones sociales. Este disfraz masculino le permitió circular más libremente en París y obtuvo de esta forma un acceso a lugares que de otra manera hubiera estado negado para una mujer de su condición social. Sostuvo una tormentosa relación con Alfred de Musset durante el verano de 1833. También entabló relación con el compositor Frédéric Chopin, a quien encontró en París en 1831. Dentro de su círculo de amigos se encontraba el compositor Franz Liszt, el pintor Eugène Delacroix, el escritor Heinrich Heine, así como Victor Hugo, Honoré de Balzac, Julio Verne y Gustave Flaubert. Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, escritora. De la pluma de esta autora corruñesa, en 1851 a 1921, surgieron ensayos, críticas, piezas periodísticas y sobre todo novelas. Por títulos como Los pasos de Ulloa, se le considera introductora del naturalismo en España. Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa, La Coruña, en 1851, condesa de Pardo Bazán, fue una novelista, periodista y ensayista crítica, literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática, y no tenía más porque no tenía tiempo. Pero era conferenciante española, introductora del naturalismo en España. En eso hay que darle todo el reconocimiento. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Bravo por ella. Entre sus obras destacadas está La cuestión palpitante, una recopilación de artículos que la acreditan como una de las principales impulsoras del naturalismo en España, movimiento que surge como reacción al romanticismo. También La tribuna,
1883, considerada la primera novela social y la primera novela naturalista española, donde incorpora por primera vez en la novela española al proletariado y da voz y discurso propio a una mujer trabajadora, Amparo, la cigarrera. Fue la primera mujer social del Ateneo de Madrid, admitida el 9 de febrero de 1905. Matrimonio e inicio como escritora. Permiso. Se casó a los 16 años con José Quiroga y Pérez Deza, también de familia hidalga. Él tenía 19 años y todavía era estudiante de Derecho. La relación era bien vista por los padres de ambos. La boda se celebró en 1868 en Meirás, y después de la misma, la pareja recorrió España. El matrimonio no se separó de su familia y durante años vivieron con sus padres y viajaron por Europa. En 1869, ella y su marido se trasladaron a vivir a Madrid, cuando el padre José Pardo fue elegido diputado a Cortes tras la Revolución de 1868. Emilia se negó a vivir con su esposo, se fue de viaje a Italia y no volvieron a vivir juntos. La separación amistosa de su marido le permitió a Pardo Bazán seguir con libertad sus intereses literarios e intelectuales sin obstáculos. Se preocupó ya no solo de polémicas literarias, sino de intervenir en el periodismo político y de luchar incansablemente por la emancipación social e intelectual de la mujer. Publicó ensayos como La Revolución y la novela en Rusia en 1887 o La Mujer Española en 1890, y sus conferencias e instituciones de renombre tenían tanto éxito que con frecuencia era invitada a repetirlas. Tal popularidad le granjeó en ocasiones enemistades entre los escritores de su tiempo, que veían invadido un sector tradicionalmente reservado a los hombres por una mujer considerada más competente que muchos de ellos. Esto le llevó a decir: si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta habría sido mi vida. Hasta aquí, Literatura Visión ha querido traer en este mes de noviembre a aquellas mujeres que, sin ser fecha para homenajear a la mujer ni tiempos para la lucha feminista, nos hace recapacitar en la tarea que éstas sufrieron por nacer y vivir en tiempos patriarcales, en ocasiones haciendo caso omiso de las reacciones contrarias a sus labores literarias, e insistieron, perseveraron hasta dejar sus nombres escritos en la historia de la literatura universal, como escritoras, novelistas, poetisas y, mejor aún, siendo mujeres. Muy bueno, magnífico. Bueno, pues hasta aquí. Esperemos que este trabajo de hoy les haya gustado, porque se ha hecho, y vamos a seguir hasta el final de este mes trayendo mujeres importantes en el mundo que han dejado una gran huella en la historia y que han sido, como ustedes han visto, en ocasiones no han podido ser reconocidas porque ha imperado el patriarcado o el machismo, como quieran decirle, y bueno, pues le han cohibido de recibir los premios o los reconocimientos de los que eran merecedoras. Bueno, y ahora vamos entonces con nuestro segmento que dirige el doctor Luis Alberto Ambrogio, y él nos trae todo este mes los análisis de los poemas dentro del siglo de oro español,
Y bueno, hoy nos trae un programa muy, muy interesante y unos poemas muy interesantes. Adelante, doctor, bienvenido nuevamente a su espacio en Literatura Visión. Adelante. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosalía. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos ya en espera de su poema en el día de hoy. Creo y tengo entendido que estamos bajo el grupo del Siglo de Oro español y que trae grandes poetas. ¿Con cuál vamos a trabajar en este día? Bueno, hoy vamos a trabajar, a analizar un poco así muy rápidamente la obra de Luis de Góngora, que también es uno de los grandes poetas del Siglo de Oro, y que luego como que se reencarnó, por ejemplo, entre los poetas de la generación del 27 en España. Y Luis de Góngora, como lo dije en el segmento anterior, la semana pasada, fue uno de los grandes rivales de Quevedo, a quien obviamente cuyos poemas analizamos la semana pasada. Y la parte más grande de su rivalidad fue porque entendían como de diferentes formas en la escritura. Mientras Quevedo se basaba utilizando palabras comunes, búsquedas de dobles significados, ironías, como dije, burla, sarcasmo, y luego la elipsis, esa ausencia. Góngora era el máximo adalid del culturalismo, que es un estilo que se despreocupa de términos comunes y busca embellecer el lenguaje, utilizando términos cultos y constantes figuras retóricas, e incluso inventando también palabras, vocablos, etc. Él fue uno de los mejores poetas y dramaturgos de la época, con obras como Las Soledades o la fábula de Polifemo y Galatea. Es uno de los grandes representantes de la literatura barroca en España. Como siempre, como dije anteriormente, siempre en pugna contra quienes los enemigos que peleaban por su estilo conscientemente culto y rebuscado. Pero bueno, Luis de Góngora es uno de los heraldos de la literatura renacentista. Él nació en 1561 y falleció en 1627. Obviamente, como dije, la característica de la literatura renacentista era adquirir un nivel de apoteosis total, sin parangón. Por otro lado, utilizaban mucho los temas mitológicos o recurrentes en la literatura griega, y se convertían en centro temático de sus obras, como lo van a notar en el poema que voy a compartir y analizar hoy día. Y también, retuercen un poco la sintaxis castellana con una preferencia por el hipérbato. Su uso llega al extremo de chocante incluso, y lo veremos también en su poema. Y por su amor precisamente por la lengua latina, ellos tienen una preferencia por palabras esdrújulas. Y esto hace que en la obra de Luis de Góngora haya un ritmo especial. Usa muchísimas figuras retóricas, poblando de metáforas buena parte de los versos en la mayoría de sus poemas. Y luego nunca oculta el culto que llega a la veneración a la belleza en todos sus órdenes. Y también otra de las características a veces en los poemas de
López de Vega es un poco la tristeza, un poco el pesimismo. Vamos a leer un poema que se titula, que es parte de la fábula de Polifemo y Galatea, que es una de las obras más famosas de Góngora, que se centra en el arte barroco, en la mitología. El gigante Polifemo es un ser deforme, monstruoso y con un solo ojo. Esta fealdad no se corresponde con su interior anímico repleto de afectuoso amor hacia la ninfa Galatea, que de ahí es este poema. Y ese contraste es como dice Dámaso Alonso, esa contradicción interna en el alma del Cíclope tenía que ser especialmente grata a la época que busca por todas partes en el arte, el claroscuro, etc., y en la literatura los contrastes y las contradicciones invencibles. Polifemo era un tema interesante para ese ciclo porque era desmesurado. Y hay otra observación que leí con respecto a la complejidad estilística del poema Soledad de Góngora, y que dice, el cual dice Pedro Salinas, dice: Góngora era andaluz sensual y el mundo no se le presenta en ideas, valores morales, sino en volúmenes y formas, en apariencias seductoras. Bueno, con esos criterios y análisis y juicios de críticos literarios, voy entonces a leer este poema, que es largo, pero que creo que es muy interesante. Lo titula, es un fragmento, lo escribió en 1618 y se titula Fábula de Píramo y Tisbe. La ciudad de Babilonia famosa, no por sus muros, fuesen de tierra cocidos o sean de tierra crudos, sino por los dos amantes desdichados, hijos suyos, que muertos y en un estoque han peregrinado en el mundo, citarista dulce hija del archipoeta rubio, si al brazo de mi instrumento le solicitas el pulso, digno sujeto será de las orejas del vulgo. Popular aplauso quiero, perdónenme sus tribunos, Píramo fueron y Tisbe los que en verso hizo culto el licenciado Nazón. Bien romo o bien narigudo, dejar el dulce candor lastimosamente oscuro, al que túmulo de seda fue de los dos casquilucios. Moral que los hospedó y fue condenado al punto, si del Tigris no en raíces, de los amantes en frutos. Estos pues dos babilonios, vecinos nacieron mucho y tanto, que una pared de oídos no muy agudos, en los años de su infancia, oyó a las cunas los tumbos. A los niños los gorjeos y a las amas los arrullos. Oyólos y aquellos días también la audiencia le supo, que años después se hizo, rasgas en servicio suyo, en el interín nos digan los mal formados raguños de los pinceles de un ganso sus dos hermosos dibujos. Terso marfil su esplendor, no sin modestia interpuso entre las ondas de un sol y la luz de dos carbunclos. Libertad, dice, llorada, el corvo suave yugo de unas cejas cuyos arcos no serenaron diluvios, luciente cristal lascivo, la tez digo en su bulto. Vaso era de claveles y de jazmines confusos, árbitro de tantas flores, lugar el olfato obtuvo en forma no de nariz, sino de un blanco almendruco, un rubí con sede o niega, según alternarle flujo, entre 20 perlas netas, 12 aljófares menudos. De plata bruñida era, proporcionado cañuto, el órgano de la voz,
la cervantana del gusto, las pechugas si hubo fénix, suyas son, si no lo hubo, de los jardines de Venus, pomos eran los no maduros, el etcétera es de mármol cuyos relieves ocultos. Ultraje mórbido hicieran a los divinos desnudos, a la vez que se vistió París la garnacha de Licurgo, cuando Palas por Bellosa y por Zamba perdió Juno. Bueno, interesante. Como ven, este estilo gongorino es complicado, muy interesante. Hay que leer muchas veces su poema para familiarizarse con todos los referentes, incluso las palabras que utiliza, cómo las cambia, etcétera, son complicados, pero realmente es muy peculiar el uso de estos recursos estilísticos y ahonda, de hecho, en una vasta tradición lírica que se remonta, por ejemplo, a Petrarca, y su lenguaje destaca por el uso reiterado del cultismo, sea del tipo léxico, sea sintáctico, de un nivel alto. Por supuesto, yo creo que lo que es interesante de todos estos es realmente conocerlos, apreciarlos y degustarlos, porque el aporte de este escritor, de Góngora, a la literatura es sumamente valioso y, por supuesto, por eso yo creo que hay que familiarizarse con sus producciones como esta que he compartido. Y la otra cosa que quiero resaltar en comparación, a pesar de la, digamos, rivalidad entre Góngora y Quevedo, es increíble cómo aquí aparece la nariz también y aparecen una serie de características y menciones que también, por supuesto, la utiliza Góngora en el soneto que compartimos la semana pasada. Bueno, muchísimas gracias por estar en este momento disfrutando y compartiendo estos poemas de nuestro siglo de oro. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por traernos estos trabajos tan interesantes. Entonces le esperamos la semana próxima y nos despedimos con un hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Por supuesto. Gracias. Gracias. Muy bueno el trabajo sobre Lope de Vega. Magnífico. La relación que existió con Francisco, el programa anterior. Bueno, entonces seguimos con María Luisa Aragón y sus 5 minutos con el relato del Palacio Real de Madrid. Ese palacio que me tocó subir esas escaleras en el año 2019, que cuando llegué arriba creía que había hecho lo más grande que podía haber hecho en mi vida. Y Lo hiciste. Lo hice. Oh, tú eres una elegida. Del brazo del doctor Ondó, que me ayudó. Es un caballero este hombre, que el vicario, el doctor Ondó, me ayudó, me dio su brazo. Y ya al final casi no era el brazo, sino ya yo estaba agarrada del hombre, porque no podía subir. Bueno, de todas formas fue una gran experiencia. Y ahora al ver el trabajo de la señora María Luisa Aragón, pues me recordó ese día, esa fecha. Adelante María Luisa con su Real Palacio de Madrid. Adelante. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es el Palacio Real de Madrid. Así es como Felipe V ordenó que se construyera este palacio. Es el más grande de Europa occidental y uno de los más grandes del mundo.
sus más de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones, distribuidas en 6 pisos, sobre el nivel del suelo. Pero lo que la gente no ve es que debajo de este cuenta con 8 plantas más, con 23 patios y más de 30 entradas. Han sido testigos de siglos de la historia de España. Es una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado que está abierta al público. Casi 2 millones de visitantes vienen cada año a descubrir sus rincones, sus obras de arte y sus tesoros únicos en el mundo. El Palacio Real data del siglo XVIII, pero en realidad se asienta sobre el solar del antiguo Alcázar de Madrid, fortaleza medieval convertida en palacio y que Felipe II convirtió desde el año 1561 en la residencia oficial de los reyes de España. La primera piedra se puso en el año 1738 y la construcción no se terminó hasta 1751. Morada regia desde Carlos III hasta Alfonso XIII. El Palacio Real de Madrid nos propone un viaje por la historia de España. Aunque no está habitado por los actuales monarcas, el recinto, gestionado por Patrimonio Nacional, es la residencia oficial de los reyes. Ahora además se puede visitar su fantástica Real Cocina, el ejemplo más destacado, conservado hasta nuestros días de cocinas históricas de las residencias reales europeas. El edificio se inspira en los bocetos realizados por Bernini para la construcción del Louvre de París. Se articula en torno a un patio cuadrado y cuenta con una galería y una plaza de armas donde se sitúa la fachada principal del palacio. Tanto la decoración de cada sala como su distribución han ido cambiando a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades de sus reales inquilinos. Entre las estancias del Palacio Real de Madrid destacan la escalera principal, diseñada por Sabatini, y con más de 70 peldaños, el Salón del Trono, el Salón de Baile, que Carlos III reconvirtió en sala de guardias, el Salón Gasparini, con una bonita decoración a base de elementos vegetales, la Real Farmacia, que conserva armarios para las plantas medicinales, recipientes de cerámica, frascos de la fábrica de la granja, e incluso las recetas que se dispensaban a la familia real. Y la Capilla Real, otra estancia que merece la pena resaltar, es su comedor de gala. En él una mesa de atención 80 metros de largo es utilizada en cenas oficiales para dar de comer a unos 200 comensales. El Palacio Real acoge todos los miércoles y sábados, menos los meses de verano, el cambio de la Guardia Real y el primer miércoles de cada mes el relevo solemne. Entre el Palacio Real y la Catedral de la Almudena se encuentra el mirador desde el que se puede disfrutar de unas preciosas vistas en los jardines Campo del Moro y de la Casa del Campo. Hoy en día el Palacio Real de Madrid es utilizado exclusivamente para recepciones, ceremonias y actos oficiales, ya que los reyes de España residen en el Palacio de la Zarzuela. El palacio también recibe el nombre de Palacio de Oriente. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos con los apuntes del doctor Jaime Cossack, que nos trae un trabajo muy lindo, muy hermoso. Tuvimos que sacrificar su video la semana pasada. Ya él vio más o menos de qué se trataba. Fue un programa espectacular. Pero gracias a Dios tenemos nuevamente a nuestro doctor Jaime Cossack. Adelante, doctor. Bienvenido a su programa. Hola, buenas tardes amigos de Literatura Visión. Es un gusto volver a dirigirme a ustedes. Hoy el tema es comprender la poética. Es una pregunta, ¿no? ¿Se puede comprender la poética? ¿O qué es comprender la poética? Para comprender lo que es la poética, hay que partir de una imagen general y, por supuesto, un poco simplificada de los estudios literarios. En consecuencia, no es necesario describir las corrientes y las escuelas reales. Bastará con recordar cuáles son las posiciones
que se adoptan ante las diversas elecciones fundamentales. Ante todo, cabe distinguir dos actitudes. Según la primera, el texto literario mismo es un objeto de conocimiento suficiente. De acuerdo con la segunda, cada texto particular es considerado como la manifestación de una estructura abstracta. Dejaremos de lado, pues, de momento, los estudios acerca de la biografía del autor, porque los consideraremos no literarios. Y lo mismo ocurre en el caso de los escritos de estilo, digamos, periodístico, que rara vez se los puede considerar estudios, sin menoscabo del valor que tengan en su campo específico. Como se verá, ambas opciones no son incompatibles. Puede decirse incluso que se ubican recíprocamente en una relación de necesaria complementariedad. Sin embargo, según se ponga el acento en una u otra, es posible distinguir claramente entre las dos tendencias. Digamos ante todo algunas palabras acerca de la primera actitud, aquella según la cual la obra literaria es el objeto último y único de quien más. La llamaremos interpretación. La interpretación, denominada a veces exégesis, comentario, explicación de texto, lectura o análisis, o simplemente crítica. Esta enumeración no significa que sea imposible distinguir o incluso contraponer algunos de esos términos. Se define en el sentido que aquí le damos por aquello a lo que apunta, que consiste en nombrar el sentido del texto examinado. Este objetivo determina de una sola vez su ideal, que consiste en nombrar al sentido del texto examinado. Este objetivo determina de una sola vez su ideal, que consiste en hacer hablar al texto mismo, con otras palabras. Se trata de la fidelidad al objeto, al otro, y por consiguiente la desaparición del sujeto y su drama, que consiste en no poder alcanzar nunca al sentido, sino únicamente un sentido sometido a las contingencias históricas y psicológicas. Ideal y drama que serán modulados a lo largo de toda la historia del comentario, lo que a su vez es extensiva a la historia de la humanidad. En efecto, interpretar una obra literaria o no, por sí misma y en sí misma, sin abandonarla ni por un instante, sin proyectarla fuera de sí misma, esto en cierto sentido es imposible, o más bien, tal tarea es posible, pero en ese caso la descripción es una mera repetición, palabra por palabra, de la obra misma. Se apega tanto a las formas de la obra que ambas solo forman una unidad. Quiero hacer un comentario antes de presentar el siguiente trabajo. La señora Vilma Sastre, que precisamente hoy ahí empieza un ciclo por su salud, va a estar un poco apartada de Literatura Visión, pero antes de ella comenzar este ciclo, ella nos envía, como una gran cortesía de su parte, un video que yo quiero compartirlo con ustedes porque me llamó mucho la atención y
aunque no fue hecho para Literatura Visión, pero me parece que todos ustedes tienen el derecho de verlo y quiero compartirlo. Este video se trata de una apertura que tuvieron en el Teatro Colón de allá de Buenos Aires, de Argentina, y por muchos años los que manejan este teatro, un teatro histórico, ellos han estado con un proyecto que han venido trabajando por, como digo, por muchos años, y finalmente logran el propósito de este proyecto, que no es ni más ni menos que lo que ellos llaman la fábrica del Teatro Colón. Resulta de todas las escenografías, de todas las grandes óperas, de todos los trabajos que se han hecho, lo han ido poniendo como una manera de un museo y se ha abierto al público. Ay, qué lindo. Este video ella me lo ha mandado con todo su cariño, con todo su amor, y nosotros queremos compartirlo. Vean ustedes la fábrica de el Teatro Colón. Adelante, corre video. Lo primero que impacta es la fila, las 3, 4, 5 cuadras de fila de gente que quiere venir a ver esto, ¿no? Entonces a uno ni bien entra y ya ve esa hilera de personas interesadas en ver nuestro trabajo, que no está en el escenario, sino que está aquí. Es una emoción enorme. Este acercamiento, digamos, entre los trastos de la escenografía, los vestuarios que se usaron alguna vez sobre el escenario, que estaban vivos, cobran vida nuevamente acá, y eso hace que todo sea muy emocionante, una alegría muy grande y una emoción muy profunda. El backstage es algo que al público le entusiasma mucho, y acá van a poder ver con mucha precisión y detalle todo eso. Jamás podíamos concentrar todo el material de nuestra producción en un solo lugar. En estos 53 años pudimos obtener eso hasta que una dirección general del Teatro Colón puso el foco en esto, de poder no solo preservar esto, sino mostrárselo a todo el gran público después de las representaciones en el Teatro Colón. Empezamos a trabajar trayendo las escenografías, 150 camiones semis que llenaron este lugar. La verdad que es algo que hace muchos años que estamos esperando. Esto es exactamente lo que se ve en el escenario del Colón, todo igual que en el escenario. Entonces la gente va a estar caminando en el escenario del Teatro Colón. Es espectacular tener la posibilidad de ver tan de cerca toda esta escenografía. La verdad es un trabajo espectacular, verdaderos artistas. ¿A vos qué te gustó más? Las espadas. De cerca es impactante. El nivel de detalle de todo. Para mí es un sueño estar acá y poder ver y tocar estas obras de arte. Bueno, es una enorme alegría la apertura del Colón Fábrica, emoción diría. Tuve la oportunidad de visitar muchas veces este edificio a medida que iba avanzando, pero verlo terminado es ver la fábrica de sueños que es el Teatro Colón, la fábrica cultural que es el Teatro Colón, y pienso en toda la gente que va a venir a visitarlo y en cómo va a impactar este lugar en las familias, en los chicos. Proyectos de esta envergadura realmente requieren de un esfuerzo compartido de diferentes áreas de gobierno, rescatar también el tesón de María Victoria, digamos, que le dio impulso a este proyecto desde el día 1. Porque este lugar en definitiva va a ser lucir el trabajo del día a día de todos los miembros del equipo escenotécnico, y todos los vecinos de la ciudad y todas las personas que vengan del país y del exterior van a poder ver de cerca, compartir de cerca la magia, la maravilla que el equipo del Teatro Colón sabe hacer para las puestas en escena de todos los años, de todos los días. Así que los esperamos. Bienvenidos todos. Me parece que les ha gustado a todos. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Vilma. Mucha suerte en tus asuntos que vas a comenzar en el día de hoy. Reconocimientos de la semana. María, ¿quién será? Dice Literatura Visión se complace en presentar en reconocimiento de la semana un espacio para felicitar y reconocer la labor más sobresaliente de un capítulo, directivo, ejecutivo, delegados o miembros. El reconocimiento de esta semana
va para la directiva de República Dominicana. Felicitaciones. Felicitaciones, un gran proyecto. Ellos se reunieron y cada uno dio un pequeño discurso. Personas muy inteligentes, unas personas muy preparadas, literalmente hablando, gente con un entusiasmo muy grande por la academia y varios miembros, gente nueva que están comenzando ahora en la academia. A todos nuestras felicitaciones y un abrazo virtual. ¿Y qué tenemos para los avances, Aurea? Bueno, en los avances de la semana tenemos que Literatura Visión se complace en ofrecer el próximo lunes, noviembre 22, al doctor Luis Humberto Ambrogio, que nos trae en su ciclo de análisis de los poemas Autores del Siglo de Oro, Santa Teresa de Jesús. A la embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón, con otro de sus relatos culturales e históricos. Y en los estelares, desde México, nuestra embajadora cultural Marisa Yergo, con su estudio sobre el cuento. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con los anuncios de Alba Lerner. Adelante, por favor. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Ya vamos llegando al final de un episodio más de Literatura Visión. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado y los dejamos con los estelares de Literatura Visión, que hoy trae a nuestro niño poeta, el más joven de todos nuestros miembros de honor, y que les ha dado a todos ustedes trabajos tan interesantes como los anteriores. Y hoy Raúl Huerta nos trae y nos presenta la vida y obra de don Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Y Raulito, como le decimos, trae un trabajo espectacular. Con él lo dejamos y nos despedimos hasta el próximo lunes, en que estaremos nuevamente con ustedes trayendo un poquito más de Literatura Visión y acompañándoles para seguir el camino del conocimiento. Una vez más y hasta el próximo lunes. Vamos por más. Vamos por más. Les saluda Raúl Jesús Huerta Ríos. Hoy, en este maravilloso programa de Literatura Visión, quiero compartir con ustedes parte de la historia de un gran personaje, Gabriel García Márquez, que es el más brillante de los literatos
en la historia de Colombia. Las fantásticas expresiones literarias lo califican a nivel mundial como uno de los máximos exponentes del movimiento literario, conocido como el realismo mágico. Sus obras están basadas en ideas conectadas con la realidad. La clara inteligencia de Gabriel García Márquez le permitía no tomar nota. Decía: confío que lo que se me olvida no me interesa o no tiene importancia. Cualidad poco común, utilizándola para crear acontecimientos y personajes ficticios relacionados con su país, su pueblo natal y sus propias vivencias, logrando alcanzar la grandeza con la obra 100 años de soledad, obra con la que ganó el Premio Nobel de Literatura. Esta novela de antología ha sido traducida a más de 25 idiomas, ganó 4 premios internacionales. Gabriel García Márquez tenía tan solo 40 años cuando el mundo aprendió su nombre. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que entró a la historia de Colombia y el que más lejos y más alto llevó el nombre de su patria. En el año 2000, en una entrevista al diario El Tiempo, Gabriel García Márquez declara que fue sometido a un tratamiento de 3 meses contra un linfoma. Por el temor de no tener tiempo para terminar los 3 tomos de sus memorias y 2 libros de cuentos que tenía a medias, redujo al mínimo las relaciones con sus amigos, desconectó el teléfono, canceló sus viajes y toda clase de compromisos y se encerró a escribir todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Gabriel García Márquez decía que tenía que hacerlo pronto, ahora que aún lo recuerdo todo, y no hacerlo cuando ya no me acuerde de nada. Poco después de escribir y publicar su última novela en 2004, García Márquez confesó haberse tomado todo un año sabático en el 2005, sin escribir una sola línea, después de estar escribiendo por más de 60 años sin parar. El periodista Juan Gosaín se encontró un día con el escritor y le preguntó por el segundo tomo de las memorias, y García Márquez, muy desencarnado en su sinceridad: no habrá segundo tomo de memorias, porque me está fallando la memoria. Los casi 3 últimos años los pasó retirado de la vida pública y con casi nulo contacto con la prensa. Su vida ya se había convertido en leyenda. Cuando Gabriel García Márquez se aproximaba a los 70 años, su hijo Rodrigo le preguntó qué pensaba por la noche cuando apagaba la luz. Pienso que esto ya casi se termina, le dijo el escritor. Pero aún hay tiempo, todavía no hay que preocuparse demasiado, agregó con una sonrisa. 10 años más tarde, el hijo volvió a preguntar a Gabriel García: el panorama desde los 80 es impresionante y el final ya se acerca, dijo el padre. Rodrigo, muy preocupado por la salud y la respuesta de Gabriel García Márquez, le pregunta: ¿tienes miedo? A lo que Gabriel contestó: me da una enorme tristeza. Estoy perdiendo la memoria, pero por suerte se me olvida que la estoy perdiendo. Sentir que estaba perdiendo su memoria y concentración fue algo traumático, fue un proceso muy difícil para él. Era consciente de que sus recuerdos cada vez se iban desintegrando y sufría por ello.
Muy preocupado decía, trabajo con mi memoria. La memoria es mi herramienta de trabajo y mi materia prima. No puedo trabajar sin ella. Gabriel pedía ayuda, pero poco a poco la cabeza se le fue llenando de niebla. Lamentablemente, una despedida confirmó su dolorosa pérdida de memoria que le impidió seguir escribiendo, llegando a vivir sus propias fantasías hasta el día que se fue para siempre. Dejó inconcluso su proyecto de memorias, Vivir para contarla. Esta novela autobiográfica tiene un mérito particular: dar a conocer al mundo parte de su infancia y juventud. Nos informa acerca de la idiosincrasia de un pueblo y de un continente desconocidos culturalmente. Nos da a conocer cómo abandonó su carrera de leyes sin remordimiento alguno, a pesar de que sus padres tenían puestas tantas esperanzas en el futuro abogado, cuando tomaron conciencia de que habían engendrado a este hijo privilegiado de las letras. Narra todo de manera realista y la magia parece contada como que si fuera normal que así ocurra, como una trilogía. Solo escribió el primer tomo de 3 que ya había previsto para sus memorias, que abarca desde su niñez en 1927 hasta su salida hacia París como corresponsal y con la propuesta de matrimonio a su esposa en 1955. Él no quería hacer estas memorias en sentido cronológico, sino desde los hechos más significativos de su existencia. La imaginación de Gabriel García Márquez siempre fue prodigiosamente fértil y era tan perfeccionista en sus escritos que no solía releer sus libros por temor a encontrarlos deficientes, pero en sus últimos años se reencontró con ellos, como obras totalmente desconocidas, y a veces, cuando cerraba un libro, se sorprendía al encontrar su retrato en la contraportada. Nuestro Nobel de Literatura vivía el presente, sin la carga del pasado y libre de expectativas sobre el futuro, pero aún así reconocía a su esposa y solía llamarla Meche o la Madre Santa. Hubo momentos en que le parecía una extraña, tanto así que en varias oportunidades preguntaba: ¿por qué está aquí esta mujer dando órdenes y manejando la casa si no es nada mío? A los hijos también dejó de reconocerlos y se convirtió en aquel niño que vivía en el pueblo de Aracataca, que dormía en un colchón junto a la cama de sus abuelos y decía constantemente: esta no es mi casa, me quiero ir a mi casa, a la de mi papá. ¿A dónde vamos a ir esta noche? Ante esta situación, los hijos de Mercedes, esposa de Gabriel García, le decían: no es él, mamá, es la demencia. Su última aparición en público fue el 6 de marzo del 2014, el día de su cumpleaños. En los videos se le ve caminando sin ayuda, con los años a cuestas, con una rosa amarilla en la solapa, recibiendo los saludos de todos sus admiradores y cantando con ellos las mañanitas. Es solo 3 semanas después de ese video que se informa que está gravemente enfermo. Rodrigo García Barcha, quien radicaba en Los Ángeles, comentó en una entrevista que una mañana de marzo de 2014 recibió una llamada telefónica de su madre desde la Ciudad de México, quien estaba muy preocupada porque el escritor ya no era el mismo, estaba apático, se había resfriado,
no comía y no quería levantarse. Se veía tan mal Gabriel García Márquez que su esposa intuyó lo peor. El resfrío derivó en neumonía, teniendo que ser hospitalizado el 31 de marzo. A pesar de haber respondido muy bien al tratamiento, los exámenes revelaron sombras que sugerían tumores malignos. Finalmente, el 8 de abril, el oncólogo recomendó llevarlo a su casa para que todo fuera más fácil para él y para todos. A Gabriel García Márquez le encantaban los vallenatos. Yo no prefiero esta condición que quisiera el retrato y no sacarle el sol. Yo no prefiero esta condición que quisiera el retrato y no sacarle el sol. En sus últimos meses de vida, cuando ya poco entendía del mundo, sus ojos se iluminaban cuando oían un vallenato. Pero al mediodía del 17 de abril de 2014, la enfermera le avisa a Rodrigo: su corazón se detuvo. Era Jueves Santo, el mismo día en que murió Úrsula Iguarán, uno de sus personajes estrella de 100 años de soledad. Un día de mucho calor que llevó a los pájaros a desorientarse tanto que se estrellaron contra las paredes de la casa de Macondo, llegando a romper las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. El autor, con su proverbial imaginación, describe una enfermedad que sufren los habitantes de Macondo, la peste del olvido. Y tal como en sus personajes de la novela, sucedió algo sorprendente. García Márquez murió el 17 de abril de 2014, un Jueves Santo a los 87 años de edad, con Alzheimer, una enfermedad muy parecida a la peste del olvido que padecieron los habitantes de Macondo. Y la misma mañana en que murió Gabriel García Márquez, apareció un pájaro muerto en el sofá, justo en el sitio donde el escritor colombiano solía sentarse. Yo me pregunto, ¿premonición o coincidencia? Sin duda, tenía virtudes de clarividente. Él se anticipaba a los acontecimientos. Gabriel García, que escribió El amor en tiempos de cólera, era aún un hombre fuerte, que no tenía ninguna señal de vejez. Y sin embargo, a medida que pasaban los años, la descripción de la vejez que narraba él en su novela es lo más parecido a él mismo, contemplado con 10 años o más de anticipación. Las cenizas del escritor fueron depositadas en Cartagena, su ciudad favorita, 2 meses después de su muerte. Y para terminar, les voy a declamar un poema del gran escritor Gabriel García Márquez, que se titula Si alguien llama a tu puerta. Y dice así: Si alguien llama a tu puerta, amiga mía, y algo en tu sangre late y no reposa, y en su tallo de agua temblorosa, la fuente es una líquida armonía. Si alguien llama a tu puerta y todavía te sobra tiempo para ser hermosa, y cabe todo abril en una rosa, y por la rosa se desangra el día. Si alguien llama a tu puerta una mañana, sonora de palomas y campanas, y aún crees en el dolor y en la poesía, si aún la vida es verdad y el verso existe, si alguien llama a tu puerta y estás triste, abre, que es el amor, amiga mía.
Deseo que hayan disfrutado de la vida de uno de los mayores representantes del boom de la literatura hispanoamericana. Para mí ha sido un placer hablar de un Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Muchas gracias por su atención. Me despido con un fuerte y caluroso saludo. Hasta muy pronto. Thank you.